Lady Alejandra y igual Luisa Viviana, buenas noches, bienvenidas. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, profe, buenas noches. Bueno, perfecto, chicas, muchas gracias. Vamos a dar una esperita como siempre y 8:05 en punto damos inicio. Muchas gracias. Bueno, profe. Profe, ¿será que yo la puedo molestar? Profe, lo que pasa es que incluso le va a prender la cámara. Es que tengo la niña enferma. Y pues si me salgo de la clase es por ella. No te preocupes, qué pecadito, tranquila, Lady. Recuerda que la grabación queda allí disponible, ¿vale? No hay problema. Dale, profe, muchísimas gracias. Igual yo voy a estar acá pendiente, sino que es que como se me le está subiendo la fiebre mucho, entonces cualquier momento me toca paladearla, sacarla del cuarto. Ay, qué pecadito, sí. Espero se mejore pronto, Lady, no hay problema. Allí queda la Bueno, grabación gracias. disponible. Bueno, listo, Bueno, vale. profe, Gracias. gracias. Bueno. Bueno, chicas, entonces pues demos inicio. Estábamos como en espera de que se nos conectaran por aquí más personas, pero bueno, vamos a proceder para poder pues precisamente concluir el día de hoy como toda la práctica que hemos venido realizando. Entonces, bienvenidas a nuestro encuentro hoy, 1 de diciembre. Hoy, pues bueno, ya nuestro último encuentro de este cuatrimestre, esperando que ya al día de hoy podamos pues simplemente concluir los ejercicios de práctica, pues ya el otro miércoles es miércoles festivo, 8 de diciembre, y ya tendrán posterior a ello pues ya el examen final, que será el sábado 11 de diciembre. Importante recordar allí, tal cual pues he venido dando como en las indicaciones generales, que voy a recordarles acá a través de, pues, de la presentación que hemos venido trabajando. Entonces, pues recordar, importante, pues, espérenme acá. Bueno, creo que ya va a abrir. Bueno, entonces en la agenda de curso, pero además a través de la mensajería, he venido recordándoles que nuestra única fecha de presentación del examen es este sábado, bueno, el sábado 11 de diciembre. Es un examen en línea, un examen virtual para el cual debemos pues tener los prerequisitos que ya conocemos y es haber culminado las unidades
hasta la 3.5 con un mínimo de 80% de calificación. Recuerden, importante allí, que si el examen es el sábado 11 de diciembre, pues el viernes 10 de diciembre deberán haber quedado finalizadas esas unidades para poder garantizar que al día siguiente se habilite el examen de manera automática. Acá pues ya sabemos que solo ingresa quien tenga ese requisito cumplido allí, ese prerequisito. Y pues el examen lo encuentran en el menú lateral derecho donde dice Test, Final Exam. Allí cuando ustedes ingresan pues les va a aparecer como la posibilidad de acceder con el horario y bueno, todas las indicaciones. Yo les recuerdo aquí los porcentajes de evaluación que se han venido manejando. En primer y segundo corte un 35% de la nota, atendiendo a que tuvimos el proyecto colaborativo en esos dos cortes. Y tenemos acá en el tercer corte, pues un 30% donde únicamente, digamos que la nota grande a tener en cuenta allí, pues es el resultado que tengamos en nuestro examen. Recuerden que todo ese 30% atiende a la nota que ustedes tengan en el examen, es decir, a pesar de haber realizado sus unidades y el trabajo de los juegos como siempre, pues recuerden que esas actividades se realizan como prerequisito para acceder al examen. Sin embargo, no tienen una nota, un porcentaje de valoración allí, sino que el total va a ser exclusivamente, atiende exclusivamente al resultado que ustedes tengan como tal en su examen final. Ya estos eran los detalles pues, del examen que ya les estaba indicando, en donde una vez ustedes acceden al examen final, les va a aparecer estos ítems a recordar. ¿Y cuáles son los ítems que deben recordar? Que es un examen de 70 minutos, es decir, de 1 hora 10 minutos, donde van a tener 55 preguntas. Hemos venido trabajando ejercicios de vocabulario, gramática y bueno, esperamos también tener hoy gramática y lectura. Con un único intento permitido de realización. El examen, como dice acá, se habilita solo el 11 de diciembre de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Y para poder contar con la hora y 10 minutos del examen, pues seguramente el último acceso será a las 7:15 de la noche para que cuenten con el tiempo necesario para ello. ¿Listo? Estas son como las recomendaciones generales importantes a tener en cuenta precisamente porque pues como les indicaba, ya este es pues nuestro último encuentro del cuatrimestre como tal. Nosotros, bueno, lastimosamente hace 8 días por allí, estuvimos conectados creo que solo una compañera y yo, una personita por aquí que no recuerdo quién fue, y ya pues posterior a ello, de pronto como con dificultades allí en internet, solo pudimos tener de pronto como un ejercicio así general que dejé disponible en la plataforma, pero que hoy vamos a revisar precisamente para que pues no omitamos como esa información. Vamos a revisar el día de hoy, ya ustedes están en estas últimas unidades donde lo que tienen pues es revisión también como de vocabulario. Hoy vamos a revisar todo lo que son relative adverbs, relative pronouns y sección de gramática y lectura en la medida de lo posible para poder concluir también con esa práctica del examen. Entonces, con relación a los relative adverbs, esto hace parte de gramática, pero también de vocabulario. Recuerden que ustedes en su examen van a tener o párrafos o conversaciones en donde deberán elegir o la palabra adecuada o el verbo o precisamente como hoy algún relative adverb, algún adverbio allí que nos indique o que sea el perfecto o el más apropiado para completar de pronto alguna situación. Con relación a los relative adverbs, son palabras que nos permiten unir oraciones de manera que no tengamos que repetir o extendernos en el uso de esas sentences, de esas oraciones largas. Es decir, cuando yo digo when se refiere al tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo unir dos oraciones que hagan relación a la palabra when en una sola oración sin hacer uso de tanto punto y coma. Where, que nos habla de lugar, y why, que nos habla de razones por qué ocurrió una u otra cosa. Con estas palabras iniciales quiero que hagamos una revisión de un video explicativo, no vamos a usar el que tenemos por allí en plataforma, sino un video adicional. Yo pretendía abrir este aquí, vamos a ver si lo abro en YouTube, para poder verificar precisamente ese uso de relative adverbs.
So I want you to listen and to listen to the video and to watch the general information. Relative Hey grammarians, adverbs. today we're going to talk about 3 of the relative adverbs in Can you tell me if you can listen to the audio? Yes, teacher. Okay, Yes, excellent. teacher. Thank you so much. Very good, excellent. So let's watch the video. Notice that you have the 3 words, where, when, and why. We are going to check the uses of these relative adverbs. Hey grammarians, today we're going to talk about 3 of the relative adverbs in English, which is where, when, and why, and this over here is Peggy the Dragon. And we're going to use Discúlpenme, qué pena les interrumpo así abruptamente, pero voy a volver a compartir para que no nos corte la parte de abajo. I'm so sorry. Let us watch again, okay? It's because as I am using the subtitles, I want you to check maybe the last part of this video also. Let's see. Today we're going to talk about 3 of the relative adverbs in English, which is where, when, and why, and this over here is Peggy the Dragon. And we're going to use the story of Peggy the Dragon in order to figure out how to use these relative adverbs. You may be looking at these words and thinking that they look an awful lot like question words. And you're right, they are. These are question words. But you can also, so you can use them to ask a question like, where are you from? Because we use the word where to figure out where stuff is in space. So, where figures out place. So Peggy could respond and say, that is the cave where I grew up. And you can see that where here is not being used in a question way. It's actually connecting the clause I grew up to cave. So notice here, they are using the word where to talk about a place and to connect two sentences. The cave, this is the cave, and the word or the sentence I grew up. In order to connect these two sentences, we use the relative adverb that is emphasizing on a place. Importante, sé que estas WH, where, when, and why, también las conocemos como WH words o preguntas, ¿cierto? Cuando uno dice, ¿dónde naciste? Where were you born? ¿Cuándo fuiste a tal lado? When did you go to this place? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Esas las usamos para hacer preguntas, evidentemente, pero en este caso las vamos a usar como unas palabras que nos sirven de adverbios, que llamamos así, para conectar esas ideas y evitar, como les indicaba hace unos segundos, pues el uso de tanto punto, de tantas oraciones extensas, sino pues una sola oración conectada allí. So, that is the cave where I grew up. Acá tenemos 2 oraciones. Esa es la cueva y allí crecí. Entonces, con la palabra where conecto esas 2 oraciones en una sola. And this is why we call this a relative adverb, because the word where modifies the word grew. It's I grew up where, and it also connects this whole thing to cave. Because where did Peggy grow up? A cave. And it connects this whole chunk to the rest of the sentence. To the sentence being, that is the cave. We use the word when to ask questions about time. So if I asked Peggy, you're a dragon, when did you learn to breathe fire? Because all dragons can breathe fire. She would say, I learned to breathe fire when I was 10 years old. So again, we're using this word when to connect these two ideas. When did she learn to breathe fire? When she was 10 years old. And technically, when is an adverb that modifies was. Okay, now the word when is a word that is specifying about time. Yes, so notice, I learned, aprendí a botar fuego acá, cuando, ¿sí? Cuando tenía tal edad. So you are connecting the situation about the years with the moment and the action of breathing fire. So when, to use a word that is talking about time. Finally, we use the word why to figure out
reasons for doing stuff. So if something strange were happening in the countryside and I asked Peggy, "Oh, mighty dragon, do you know why it is raining fish?" Peggy could say, "I don't know why that's happening." So again, we've got these two clauses, that is happening and I don't know, and why connects and relates them. And why is modifying is happening here. So notice, finally, the word why is used over here when we want to give a reason about something that is happening, yes? So I wonder why the teacher entered late to the class, for example. I don't know why we have an exam today, yes? So you are connecting the two ideas about reasons. And there are other relative adverbs, like while is another way to say when, and whence, which is archaic and nobody really uses it, but it's another way to say where. And if you're familiar with Romeo and Juliet from Shakespeare, you've probably heard the word wherefore. You know, as in Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo, deny thy father, refuse thy name, etc. And that's an old-fashioned way of saying why. So we don't really say wherefore anymore. We don't really say whence anymore. But while is another way to say when. Where, you ask about place. When, you ask about time. Why is for reasons. These are the relative adverbs of English. You can learn anything. David out. Okay. Notice that here we simply have the vocabulary about relative adverbs. Let's observe some examples. Remember, relative adverbs are words that help us connect two ideas. Yes? For example, let's observe. This is the place where he proposed to me. Yes, so you are connecting that place to the action that it was having a proposal, right? Let's observe other examples. The 17th were a time when men ruled and women obeyed, ¿sí? El año o la era, digámoslo así, de los 1700, del año 1700, era un momento, una época cuando los hombres mandaban o ponían sus reglas y las mujeres obedecían. So notice that you connect the word when because you are talking about that time, yes? Obviously, these are simple examples. Let's see. Let's observe other examples, right? Gone are the days when I could stay up all night. The 50s were a time when the family unit was largely intact. That's the year when we got married. Yes, so you use when to talk about time. Let's observe. Where? We use where, remember, to talk about a place. We danced by the table where we could see the view. This is the coffee shop where we will find the best cup of joe. This is the garden where they took their photos. Notice, este es el jardín, el lugar, por eso hablamos de where, el jardín donde ellos tomaron sus fotos. So that's why you use the word where to connect an idea that is emphasizing on a place. Now, let's observe examples about reasons. ¿Por qué? Her massive library of books is the reason why she is so well spoken. Can you provide more information why this conclusion is valid? I have no idea why he called. Miren, puedes dar más información del por qué sería si lo traducimos, ¿no? De por qué esta conclusión es válida. No tengo idea. I have no idea. No tengo idea por qué él llamó. So you are connecting. You simply connect two ideas with one word. Okay? Now, let's try to do something. Para poner esto en contexto, porque evidentemente pues eso es gramática en general, seguramente parte de lo que podemos verificar nosotros también en
Bueno, en el material que tenemos allí en plataforma, quiero que tratemos, y este es un ejercicio precisamente de manera, pues yo creo que individual, por lo menos para que lo intenten y ya lo corregimos y lo revisamos entre todos. ¿Qué tenemos acá? Simplemente unas oraciones, se las quiero enviar aquí a través del chat, para que ustedes pues tengan la posibilidad de revisar. ¿Qué quiero que hagamos? Revisemos cuál creen ustedes que sería la palabra indicada a colocar en cada oración. Where, when, or why, dependiendo del contexto. Por ejemplo, I want to travel to a place, it is warm and sunny. ¿Sí? Quiero viajar a un lugar donde, seguramente, un lugar donde sea, ¿sí? Un lugar que sea caluroso y soleado. Entonces yo aquí diría where. No voy a decir cuándo sea o porque sea, ¿cierto? Sería where porque estoy hablando de un lugar. Entonces, quiero que intenten verificar de manera, pues, bueno, individual, cuál sería la palabra adecuada para completar cada una de las situaciones. Les doy unos segunditos, bueno, unos minutos para que ustedes puedan revisar y ya corregimos de acuerdo a lo que ustedes consideran que es correcto y pues bueno, obviamente aclarando las dudas que existan, ¿ok? So please, some minutes for you to check that grammar and in 2 minutes, 3 minutes, we socialize. Go ahead, please. Bueno, intentemos hacer el ejercicio entre todos de manera que verifiquemos de pronto cuáles opciones han generado ustedes por allí de respuesta y bueno, podamos precisamente confirmar esa información. Entonces, yo tengo el documento aquí escrito en Word. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Dice,
La primera, ya digamos que fue nuestro ejemplo. I want to travel to a place where, ¿cierto? Ya decíamos dónde. It is warm and sunny. Miremos esta segunda oración y pues quiero que hagan uso así de micrófono de manera pues voluntaria, participativa, para que interactuemos un poco, ¿sí? Dice, the person who interviewed me for the job asked, I am interested in working as a customer service representative. ¿Cuál creen que sería la palabra más indicada para esa situación? Where, when, or why? Why? Ok, excelente. Very good, muy bien, sí. Entonces miren que cuando revisamos el contexto de esa persona dice, me preguntó, no sería cuándo estaba interesado, cuándo, dónde, sino por qué, ¿no? ¿Por qué yo estaba interesado en ese trabajo, en esa posición del trabajo? Very good. Number 3, I really don't understand the cake I baked did not rise. Where, when, or why? Anyone difficult? Where? Where? Ok, por aquí decimos where. Ok, por allí otra respuesta diferente. Sí, es why. ¿Listo? Entonces, miren. Pues lo ideal sería no traducir, pero para que entendamos, digamos, el por qué esta oración. Dice, realmente no entiendo por qué, ¿sí? Acá la otra oración dice que el pastel no subió, no sé. Sí, bueno, no sé, elevó, no sé, rise es elevarse, como subirse cuando horneamos pasteles. Entonces dice, no entiendo por qué no ocurrió esa acción, ¿sí? No sería dónde ni cuándo, sino por qué. Number 4 dice, I am looking forward to a time I don't have to wake up before daylight on daily basis. Dice, estoy buscando, estoy ansiando, ¿sí? Un tiempo, I don't have, no tenga que levantarme temprano, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la palabra adecuada para ese contexto? To a time. When? Okay, excellent, very good, thank you. When, sí, estamos hablando de un tiempo, entonces pues allí, ¿cuándo, no? Remember, when for a time, when for a time. Y hagamos la número 5 para que podamos verificar la otra. Dice, working in a fast food restaurant is, I first learned how to be a supervisor. ¿Sí? Entonces, trabajando, ¿sí? En tal lugar, es, aprendí a ser un supervisor. ¿Cuál sería la palabra allí? When. Ok, when. ¿Alguien más con alguna palabra distinta? Bueno, la correcta es where. Where? Ajá, yes, miss, very good. Sí, o sea, en ese restaurante de comida rápida, fast food restaurant, es donde aprendí. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es where I first learned how to be a supervisor. Creería que esto es en Y. ¿Listo? Entonces, simplemente palabras que nos ayudan a conectar dos oraciones. En nuestro ejercicio, nosotros estuvimos haciendo un ejercicio de vocabulario también, en donde estas palabras fueron contempladas también de pronto para completar conversaciones, párrafos, pero ustedes tienen en esta unidad 3.3 algo que también usamos comúnmente y es el uso de algo que llamamos relative pronouns, es decir, aquellos pronombres, ¿sí? Que también nosotros vamos a usar ahorita, bueno, en un ejemplo, que nos permiten también conectar dos ideas para evitar nombrar a las personas varias veces. Es decir, yo digo, esa es la profesora que me ayudó a entender inglés, por ejemplo, ¿sí? Esa es la casa, bueno, ya vimos los de where y when. Este es el esfero que pertenece a tal persona, ¿sí? Este es el señor cuyo padre vive cerca a mi casa. O sea, esas palabras son los pronombres relativos que nos ayudan también a conectar algunas ideas. Vamos a verificarlos de manera general y rápida, de manera que podamos también hacer un ejercicio de práctica similar y continuemos
con la sección de gramática del examen. ¿Listo? Entonces verifiquemos este video también. Please confirm, as always, if you listen to the audio. Pronouns. The first example includes one of the... Can you guys listen to the audio? Yes, teacher. Okay, excellent. this video class. My name is Nicole, and today's lesson is going to be about the relative pronouns. The first example includes one of the relative pronouns we are going to talk about. Michael is a very athletic man who does not like watching football on TV. Miren que acá también hace parte de este tipo de pronombres relativos, aquellos pues, que reemplazan un pronombre, ¿cierto? Los relative adverbs nos reemplazaban lo que era un lugar, tiempo y las razones, ¿no? Why. Acá estos pronombres relativos pues son palabras que nos reemplazan un pronombre, es decir, un sustantivo o una persona. Ejemplo, Michael es muy atlético, es un hombre muy atlético que... ¿sí? O quién sería ese who, pero a quien no le gusta ver televisión, watching football, ver fútbol en televisión, ¿sí? Entonces, estas palabras, nuevamente miren que nos están conectando dos ideas, pero están reemplazando aquí algo diferente. Ya no es ni un lugar, ni el tiempo, ni una razón, sino los pronombres. En este caso nos reemplazan a Michael para no repetir, para no tener que decir, él es un hombre atlético, punto. A él no le gusta ver televisión o fútbol en televisión. Entonces simplemente decimos, Michael es un hombre atlético a quien no le gusta ver televisión. Let's see. Relative pronouns are words we use to refer to subjects we have already mentioned. Those subjects can be things, people, or possessions. Entonces tenemos palabras que nos ayudan a reemplazar pues, las cosas, las personas o a quien le pertenece algo, posesión. How can we use them? Relative pronouns are used to give more information about people or things. They can refer to a singular or plural subject. They are who and whose to refer to people, which and whose to refer to things, and that to refer to people or things. Acá tenemos entonces una variedad de palabras que son algunos relative pronouns para referirse a las personas sería who, quién, ¿cierto? A las cosas which, que sería el cual o los cuales, las cuales, la cual, dependiendo de si es singular o plural. Y a las personas y cosas, también podemos usar la palabra that. Y aquellos que nos hacen énfasis a la posesión, algo que me pertenece a los posesivos, serían las palabras whose. En el caso de personas y cosas, whose, que quiere decir cuyo, ¿sí? Cuya, este es el carro, cuyo dueño es tal persona, ¿sí? Entonces, ese whose traduce como cuyo, ¿sí? ¿A quién pertenece esto? Some relative pronouns can only be used with people. For example, Sarah has never met a man who doesn't talk about music or sports. The man whom you met yesterday is coming to dinner. Notice this, yes? You are using the words who and whom. Sara no ha conocido un hombre a quien no le guste hablar de música o deportes, ¿sí? Nunca conoció un hombre a quien no le guste. O el hombre de quien me hablaste, who you met yesterday is coming to dinner. ¿A quién también? A quien conociste ayer está viniendo a la cena, viene hoy a cenar. So, who to talk about a person. The relative pronouns who or whom refer to people. People. Nowadays, it is more common to use who. Some relative pronouns are used to express possession. For example, Laura is the girl whose parents work for the government. Notice this. La anterior vieron que teníamos dos opciones, who or whom, y nos decían que la palabra whom quizás es muy arcaica, es de pronto más elegante, más poética, no es tan común, es más común decir who. En este caso, cuando hablamos de posesión, usamos la palabra whose. Laura es la chica cuyos padres trabajan para el gobierno. ¿Sí? Ese whose puede ser cuyos, ya les decía, o de quién, ¿sí? Let's see. In this example, the relative pronoun
Whose is expressing possession or relationship. Whose is the possessive form of who. Some other relative pronouns are used to refer to things. For example, the laptop, which I bought last year, is already old-fashioned. Okay, notice this example. Which is a word that refers to things. Yes, the laptop, which I bought last year, is already old-fashioned. Entonces, el computador que compré, si lo traducimos, nosotros sabemos que which es el cual, ¿sí? Pero pues digamos que a nuestro idioma hablado es más fácil decir, bueno, también decimos, ¿no? El computador el cual compré el año pasado o el computador que compré el año pasado ya está, pues old fashion es como fuera de moda. The relative pronoun which is used when we refer to things or objects. Some other relative pronouns are used to refer to both people or things. For example, mice are animals that many people are afraid of. Alex is the man that lives in the new apartment. La palabra that puede aplicar tanto para cosas como para personas. Entonces tenemos acá. Los ratones son animales que causan miedo a muchas personas. Alex es el hombre que vive en el nuevo apartamento. Es decir, yo podría usar that o who porque estoy hablando de un hombre. De una persona, ¿no? Who or that can be used for people. What about a short but challenging practice moment? Fill in the gaps using one of the given relative pronouns. Who, which, whose. The first time I fell in love was when I was about 9 years old. At my primary school, I met a girl, blank, stole my heart. Her name was Charlotte. She was a little blonde girl, blank, parents were owners of the only bookstore in the neighborhood. I remember I got my first book there. It was a book, blank, had big colorful images of different dinosaurs. I remember I used to go there just to see Charlotte. Are you... Ok, observemos este ejemplo, simplemente para que tengamos esa práctica y ya hacemos nuestra práctica aparte. Entonces tenemos nuevamente las palabras who, which y whose. De acuerdo al contexto, pues debemos ubicar la que mejor completa el texto. Let's observe. You ready to check? The first time I fell in love was when I was about 9 years old. At my primary school, I met a girl who stole my heart. Her name was Charlotte. She was a little blonde girl whose parents were owners of the only bookstore in the neighborhood. I remember I got my first book there. It was a big book which had colorful images of different dinosaurs. I remember I used to go there just to see Charlotte. I hope you've enjoyed this video, which had colorful... Listo, entonces, miremos el párrafo, dice. La primera vez que me enamoré fue cuando tenía 9 años. En primaria, cuando estaba en primaria, conocí una chica quien robó mi corazón, o que robó mi corazón. Ella era Charlotte, una niña de cabello blonde, ¿sí? Dorado, amarillo, cuyos padres, rubio, thank you, miss, es que iba a decir mono, pero quedaba como mal, entonces muy bien, rubio, very good, entonces, cuyos padres eran los dueños de la única tienda de libros en el barrio. Recuerdo que conseguí mi primer libro allí, el cual, miren, which, tenía imágenes coloridas, y bueno, so, we have who, whose, and which, de acuerdo a un contexto específico. Ahora bien, intentemos hacer entre todos este ejercicio donde de la misma manera vamos a usar, ahora sí solamente son esos relative pronouns que acabamos de revisar. Who, no sé si aquí en la instrucción nos los muestran, no. Así, who, which y whose, ¿ok? Entonces recuerden, who, which, whose. Esta pronunciación es whose. Let's observe. The number 1. I talked to the girl. Car had broken down in front of the shop. What is the correct option? Who, which, or whose? ¿Cuál creen que sería esa opción? Miren, dice, I talked to the girl. Car had broken down in front of the shop. Este es que el carro se varó, ¿no?
had broken down. Who? Who? Esta es la chica whom. ¿Y los demás? Whose, profe? Ajá, excelente, muy bien, perfecto. Y miren que después de leer, es que uno dice como que no, esa no es la apropiada. Sí, entonces, esta es la chica, están hablando del carro. Entonces, la dueña de ese carro, usamos la palabra que nos habla de posesión. Cuyo carro, si lo traducimos pues al español. Muy bien. Mr. Richard is a taxi driver, lives on the corner. Who, which, or whose? ¿Qué? Ay, me desconcentré. Mr. Richard is a taxi driver. Okay, yes, excellent. Who is a taxi driver? Importante, de la misma manera que nosotros usamos en el español, al hacer esas pausas, pues también ocurre en inglés con las comas, ¿no? Mr. Richard, quien es un taxista, vive en la esquina, ¿no? Entonces, de la misma manera usan allí comas. Very good. Number 2 is who. Number 3, I live in a house in Norwich, is in East Anglia. Which? Observe. Ok, which, ¿todos de acuerdo con which? Yes, ok, very good. Which, están hablando el cual, la cual, o sea, la casa está ubicada allá, entonces which, because is a thing, is an object, very good. Number 4, this is the girl, comes from Spain. Who? Excellent, very good. Who comes? La chica que viene o quien viene de España. Very good. Number 5. Does Peter, the boy, has just arrived at the airport. Who? Okay, excellent. Una vez más, who? Because you are talking about a person, about the boy, which is Peter. Number 6. Thank you very much for your email. Was very interesting. Which? Which? Yes, ajá, Which? excelente. Están hablando de una cosa, el email, el cual fue muy interesante. Number 7. The man, father is a professor, forgot his umbrella. Who? Whose? Whose, ¿sí? El hombre, y miren que están hablando que el papá es de él, ¿no? O sea, cuyo padre es un profesor, él olvidó su sombrilla, yes. Number 8, the children shouted in the street are not from our school. Whose? Whose? ¿Alguien más con una respuesta diferente? ¿Qué es shouted? Who? Ajá, who, ¿listo? Los ¿Quién? niños, los chicos, ¿quiénes? Gritaron en la calle, shouted, entonces de acuerdo al verbo también nos da una idea, ¿no? Gritaron, entonces no es algo que les pertenezca, sino que hicieron una acción, por ende son ellos quienes hicieron la acción. Number 9, the car driver is a young man, is from Ireland. Whose? Whose, muy bien. ¿Sí? El carro cuyo conductor es un hombre joven, ¿sí? Cuyo conductor, aquí sí nos muestran, nos enuncian no un verbo, sino un sustantivo, ¿no? En este caso es el conductor. Y finalmente, what did you do with the money your mother lent you? Which? Okay, excellent, very good. Dear students, excellent. What did you do with the money your mother? La que hiciste con el dinero. Si nosotros decimos en español, no diríamos mucho la cual, ¿no? El dinero el cual, sino el dinero que te prestó tu mamá. Para nosotros aplica ese que, ellos usan which porque están hablando de un objeto, ¿ok? So, which is an object that they are talking about. They are talking about something. Very good, muy bien. Este ejercicio ayuda también a, to support, nos ayuda a
I'm forgetting today the words in Spanish. Ayudar a soportar, a proveer algún tipo de apoyo para esa parte, no solo gramatical, sino también de vocabulario. Importante, en nuestro examen virtual, pues tenemos más tiempo esta vez, afortunadamente, diferente de pronto a otros cuatrimestres donde el tiempo era casi que 1 minuto por pregunta, ¿no? Tendríamos como 55 minutos, de hecho, creo que era nuestra prueba. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo, pero vamos a tratar de optimizar el tiempo de manera que en vocabulario y gramática pues seamos muy rápidos y en la parte de lectura podamos usar un poco más ese tiempo, porque pues bueno, en las lecturas vamos a tener que de pronto leer una vez más, buscar información específica. Entonces, con el fin de poder tener una variedad de ejercicios de gramática, quiero que tratemos de hacer un test. Yo les voy a ir escribiendo aquí al lado, permítanme, pongo la pantalla por aquí. Para que tratemos de hacer entre todos este ejercicio, es un test, vamos a hacer, ¿qué hora es? Sí, algunas preguntas de allí, para que posterior a ello hagamos también la parte de lectura. Entonces, en este grammar test, ¿qué tenemos? Simplemente elegir, ya sea un verbo, una preposición, la oración correcta, y vamos a tratar de hacerlo entre todos. Y tenemos las opciones, entonces, ¿qué quiero? Que en el chat me escriban la respuesta que ustedes creen que es correcta. Vamos a ir de una en una, ¿listo? Number 1, dice, how old are you? I have 27 years old. I have 27 years. I am fine o I am 27 years old. Ustedes me van a escribir simplemente A, B, C o D, la que ustedes consideren correcta. So go ahead with number 1. Listo, Luisa ya nos escribió por acá. Muy bien. ¿Quién más por aquí? No se confundan aquí con mi cuadrito, es que quiero verles a medida que vamos participando. Ok, Andrea A, María Estela D, Marta Ortiz D. Ok, yes, la respuesta correcta es D. I am 27 years old. Recuerden que con el verbo, más bien que para expresar la edad, hacemos uso del verbo to be. ¿Listo? I am 27 years old es la respuesta correcta. Miremos ahora la número 2. Dice, he went to the stadium with taxi, by taxi, on taxi, in taxi. A, B, C, or D. Ok, Adriana says B. Luisa says option C. Lilia B. María Estela A. Tenemos una variedad de respuestas aquí. Y estamos solo chicas, ¿no? Por lo que veo. Mientras van escribiendo allí, confirmo esa asistencia. Solo chicas, muy juiciosas. Ok, por acá, Girly. Ok, CRD, select one. Marta, ok, la correcta es la respuesta B. He went to the stadium by taxi. When we talk about means of transportation, esos medios de transporte, yo voy al colegio caminando. I go to school by walking. I go to the university by Transmilenio, by a taxi, by my car. So we use the preposition by. Okay, so by is the correct answer. Number 3, miremos esta. How long have you been living in London? For 7 years, at least 7 years, since 7 years, 7 years ago. Este how long es como cuánto llevas viviendo, ¿no? Nos preguntan un periodo de tiempo. Ok, Adriana D, C, D. Teacher, Tell me, Shirley. I cannot write
because my gadget is so slower, so I think it's letter D. Okay, Julie Vanessa, thank you for telling me. Yes, and I appreciate also your answer there. Okay, Luisa says A over here. Well, the correct answer is A. Okay, how long have you been living? We are being asked for a period of time, okay? For 7 years includes the past and now my present action, so is a period of time, okay? So the correct answer in number 3 is A. Let's check now the number 4, okay? No nos preocupemos, recuerden que esto es una práctica para poder, pues, recordar, ejercitarnos en gramática. Dice, we haven't got money. A lot, some, any, or many. Number 4. Okay, B, Andrea says B. Adriana also says B. Maria Estela, Marta. Shirley Vanessa, which one do you think can be the correct for you? Teacher, I think that maybe could be some or a lot, but I think I'm some. B. Okay. Well, let's see. Thank you, Shirley. Ok, bueno, miren que tenemos una oración negativa. ¿Listo? Con oraciones negativas e interrogativas hacemos uso de la palabra any. ¿Ok? Estos son contables y no contables, que simplemente son los sustantivos, pero en el caso de las oraciones negativas e interrogativas vamos a usar la palabra any. ¿Sí? Yo no tengo nada de dinero en este porque es una oración negativa. La palabra adecuada para este caso sería la palabra any. ¿Listo? Vamos a ver la número 5. En la número 5 tenemos simplemente unas oraciones y debemos elegir la que está correcta. ¿Sí? Y dice, he liked going to the movies, he likes going to the movies, he liked to go to the movies, he liked the movies. Okay, Adriana says option B. Andrea, option C. Marta, B. Marta, Lilia. He likes. All right. Okay, so option B for Vanessa. Yes, the correct answer is B. He likes going to the movies. Tercera persona, debo ponerle la S en el verbo. Y cuando tenemos esos verbos que expresan placer, eso que son likes y dislikes, como I like, I love, I hate, una vez usemos esos verbos, el siguiente verbo debe ir en ing, por eso tenemos he likes going, ¿listo? Entonces la opción correcta era la B. Number 6, miremos esa número 6, dice, Peter fly to San Francisco tomorrow. To going, goes to, is going to, go to. Luisa says option D. Adriana, option C. Okay, Marta. Option C. Lilia, option D. Okay. Vanessa, which one would you select in this case? Andrea says option C. Is going. Okay, thank you, Vanessa. You say option C. Yes, those who selected option C, you are right. Very good.
Peter is going to fly. Yes, este es un futuro cercano. Bueno, primero pues es un plan, entonces ya mañana va a volar a San Francisco. O hacemos uso del going to. Is going to fly to San Francisco tomorrow. Very good. Number 7. Les escribo por aquí la número 7. Dice, he plays soccer on Wednesdays, in Wednesdays, at Wednesdays, by Wednesdays. A, B, C, or D. Go ahead. Okay, option A. Luisa and Adriana. Maria Estela, option A. Would you like? No? Sorry, Which teacher. one? Sorry. Okay, you are checking the number 8. Are We are we in doing play soccer, right? the number 7. Okay, on Wednesday. Okay, thank you, Vanessa. You will say option A. Okay, those who selected the option A, you are right. Listo? On Wednesday, when you talk about the days of the week, the preposition is on, okay? On Wednesdays, on Saturdays, on Mondays. Esa es la preposición, ¿listo? Number 8. Summer coffee. Do you like, you'd like, would you like? Number 8. Go ahead. D. Okay, thank you, Vanessa. You say, would you like? Adriana says option C. Marta, option B. Liliana says option A. Maria Estela, option B. Okay. Notice that when you are in a restaurant, acá suponemos que está en un restaurante, en una tienda de café, ¿cierto? En una cafetería, pues seguramente nos preguntan de manera elegante, de una manera formal, si queremos más café. In that case, the correct answer is D. Would you like? ¿Le gustaría más café? Would you like some more coffee? So the correct answer in number 8 is D. ¿Listo? Miremos esta. Esta incluye como el orden de los adjetivos con estos sustantivos. Entonces tenemos la 9. Dice, I wanted a green shirt, but they only had a one white, a white one. Un juego ahí de palabras. Go ahead with number 9. D or E? A white wine, a white one, Okay. a one white. Ay, Okay, Vanessa. Yes, it's like a game of words. The other ones. Okay, Adriana says option A. Miren lo que yo dije. The other ones, los demás, ¿no? O las demás, en este caso que somos mujeres. The other ones, las demás que opinan. The other ones. Ok, Marta says D, Lilia A, María Estela A. Ok, miren que mi palabra, lo que yo dije aquí ahorita para preguntarles, las demás que opinan, ¿no? The other ones. Yo usé la palabra the other para decir las demás y ones porque pues es plural, ¿no? Ones, the other ones. Si hubiera sido singular, la otra persona que piensa the other one. La respuesta correcta es la D. The white one, la blanca, sí, pero no solo el color, sino también enfatizar en que es una sola camiseta. ¿Cuál? La blanca. So, a white one es la respuesta. La opción D, ¿ok? Number 10. Miremos esta número 10. Dice, he never been to America. Does, has, haven't, hadn't. has. Okay, Vanessa says option B, has.
Maria Estela says option B also has. Lilia option B, Luisa option B too. Andrea option B. Excellent, very good. Has es un presente perfecto. He has never been to America. La palabra never me da una connotación negativa, por ende no debo repetir la palabra not, porque pues es redundante. He has never been to America es un presente perfecto y como es tercera persona he, pues el verbo es has. ¿Listo? El verbo to have sería has. Este es un ejercicio. A mí me gustó mucho porque son 50 preguntas, las hice todas del test, algunas donde uno decía, tengo dudas por allí. Recuerdo que alguien me escribió en el chat, C o D, ¿cierto? Entonces uno como que a veces duda, ¿será esta, será la otra? Pero con esta posibilidad de tener un test de práctica, no solo ejercitamos nuestra agilidad en responder ciertas preguntas, porque debemos decidir rápido, ¿no? Y debemos pues avanzar precisamente porque nosotros vamos contra reloj en nuestro examen. Y al final, pues bueno, nos permite tener un resultado. Acá pues seguramente nos va a ir un poco mal, pero al dar test result nos va a decir cuántas correctas tuvimos de las 50 y en qué nivel nos ubica, en un nivel del marco común europeo, siendo A el más bajo. Recuerden que tenemos A1, A2, B1, B2, que sería como un nivel intermedio avanzado, y C1 y C2, que pues son niveles ya mucho más altos. Quiero compartirles este link. Permítanme, miro si... acá lo tengo yo aparte. Sí, ASP. Y terminen ASP. De manera que, pues bueno, puedan tener quizás como un trabajo de repaso en casa, de esa parte gramatical que también les permite ejercitarse un poco como con ese tipo de ejercicios. Y quiero verificar con ustedes, espérenme un segundo, que creo que no lo tengo aquí, un ejercicio de lectura. Ustedes también van a, lo que hice fue dejar de compartir. No, ¿dónde está este true and false? Quiero que hagamos un ejercicio de lectura a través del cual, pues bueno, precisamente revisemos un poco eso de comprensión de lectura. ¿Qué vamos a tener en el examen? Pues precisamente una variedad de lecturas en donde vamos a tener ejercicios de true and false o simplemente ejercicios donde deberemos identificar la intención del autor, qué quiere decir el autor con tal lectura. Este ejercicio que tengo allí, pues es un ejercicio de lectura de 4 párrafos, donde tenemos preguntas de true and false. Aquí él va contra reloj, seguramente se nos va a acabar por allí, pero lo vamos a hacer pues con calma todas, ¿listo? ¿Qué tenemos? La idea es entender el contexto general. Si yo me pongo a traducir palabra por palabra o busco un traductor y mientras entiendo la lectura en español, luego las preguntas en inglés y las identifico, seguramente me voy a demorar muchísimo. Entonces, tratar de entender como el contexto general. Esta de pronto es un poco más sencilla porque solo es true and false. Tenemos otro tipo de ejercicios allí donde ya nos piden específicamente qué quiere el autor y ya con eso pues seguramente vamos a tener que identificar palabras específicas, oraciones específicas allí. Quiero que entre todas hagamos la lectura para que pues tengamos como una lectura igual aquí y posterior a ello sí les daré unos minutos para revisar las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, Vanessa, que ya está por allí como con micrófono disponible de una. Vanessa, would you help me with the first paragraph, please? Part 3, the wildlife. Okay, so I have to read it all? The first one, yes. Would you help us with the first paragraph, please? Okay. Long before the arrival of Europeans on the Canadian Prairie, the wild grassland of what is now called Alberta, Saskatchewan, and Manitoba, the First Nations people lived in harmonious relationship with their natural surroundings. Every item of their culture, from sewing needles to homes, was obtained from nature. Their homes were called teepees.
and were like large tents made from the skin of deer. These people thrived with names like the Blackfoot, the Piegan, and the Blood people were nomadic, which means that they traveled from place to place following the animals. They hunted on the ground of the berries and fruits on the bushes and trees. Okay, Vanessa, thank you so much. Notice that over here we have a description, yes, of the arrival of Europeans, the places. Hay muchos nombres, seguramente que ya en las preguntas veremos si son de pronto importantes, pero identificamos nombres allí. The way they call their homes, well, or the name of some tribes, and why they were nomadic, yes, because they travel from one place to another. Thank you, Vanessa. Let's see, Lady Alejandra, can you help me, lady, with the second paragraph, please? De pronto, lady, es que estaba por allí como con una situación especial. Luisa Viviana Sarmiento, please. Luisa, can you help us with the second paragraph? Okay, they had Thank you. horse, although the horse came to North America after escaping from the Spanish explorer who brought them here to explore the areas around Mexico and Texas. Boys and girls were both expert riders. They did not use saddles on reins or strips. They rode bareback. Their corders were made from deer skins and buffalo skins and decorated with the parts of the other animals. Tail from squirrels and gophers, wheels from porcupines, and the delicate bones of the birds. Thank you, Luisa. Thank you so much. Very good. So notice that they are talking about, well, their belongings, lo que tenían. So they had the horses. They brought, the Spanish brought areas. Acá se nos fue el tiempo, no problem. Areas to explore. They are talking about the places, Mexico and Texas. They were expert riders. They rode bareback. Yes, como palabras importantes de pronto de cada párrafo. Lo que usaban para vestirse, ¿cierto? Y lo que seguramente cazaban para hacer sus ropas, sus prendas de vestir. Decoration also. Ok, digamos que palabras por allí importantes. Thank you, Luisa. Paragraph number 3. Let's see. Adriana Rodríguez, can you help us with this? Sí, señor. These children of nature did not ever have to go to school. They did not have to study to get into a prestigious college, nor did they have to worry about finding a job after graduation. This does not mean their life was easy. The winters were very long and very cold, and there were sometimes wars between tribes. There were also the very great dangers involved in the buffalo hunt. Warriors rode at top speed with no saddle, beside the buffalo shouting around to bring down. The chance of a buffalo turning suddenly or of falling off the horse were very great. We must remember that there were also no hospital in those days. Okay, very good. No problem. Excellent. I really appreciate all of your participation, dear students. Very good, Adriana. Thank you. So notice, they are talking about
Thank you. Very good, Adriana. So they didn't go to school. They didn't have to study in a prestigious school. They didn't have to find a job, afortunadamente. Miren, allá una mejor vida, ¿no? No tenían que preocuparse por un trabajo. Yes, it doesn't mean their life was easy because the winters were very long, very cold. There were wars between the tribes. There were also great dangers with the buffalo hunting. Yes. ¿Qué más por aquí? Bueno, la manera como podían cazar a estos búfalos. Falling, yes, dangers that they have, and there were no hospitals. And the last paragraph, Andrea, please, can you help us, Andrea Moreno, with the last paragraph? Even so, the young people on the trees Mount Hay had, enjoy and very pleasant, intensely tills, fishing and gathering, Bernes and summer, hunting in the forest in their ears, morning, dancing around the fire and need and the listening to the old people, the story and legend from long ago. okay, thank you, Andrea. Thank you so much also. So notice, in the last paragraph, they talk about the young people, enjoying a pleasant life, doing activities such as fishing, gathering berries in summer, hunting in the forest, dancing around the fire, listening to old people's stories, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a compartir, ya una vez hemos leído, seguramente hemos tratado de entender el contexto en general. Acá yo voy a volver a actualizar la página porque como les decía, este sí va contrarreloj. Entonces, acá nos muestra un tiempo, un cronómetro, y de acuerdo a lo que ya leímos, pues ¿qué va a intentar hacer cada una? Elegir la respuesta correcta. Inmediatamente la plataforma al elegir nos va a decir si está correcta o no la respuesta que ustedes den. Son solo, creo que 6 preguntas, sí. Cuando ustedes terminen de elegir aquí true or false, pues nos va a dar un puntaje, ¿listo? Quiero que verifiquen de manera individual primero ese puntaje y ya verificamos las respuestas que ustedes están proporcionando a cada pregunta, ¿listo? Entonces, ya hicimos seguramente la lectura, de pronto van a buscar ya respuestas específicas, pero no les va a tomar ya tanto tiempo, ¿listo? Entonces, unos segundos mientras ustedes identifican las respuestas. Go ahead, please. Aquí les dejo el párrafo también para que lo tengan presente. Espérate, María. Teacher, a mí no me abre el link. Te vuelvo a compartir. Ya, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Espera, yo que copié. Sí, copié lo que era. Voy a volverlo a compartir de todos modos aquí en el chat. Por un segundo. Ay, ¿qué hice? Espérenme un segundo, qué pena. Y ahora se me bloqueó fue Teams.
Listo, ya por ahí han enviado respuestas. Volverles a copiar aquí el link otra vez más. Y ahora sí me voy aquí. Bueno, 2 minuticos más y confirmamos esas respuestas. Listo, entonces miremos. Yo voy a volver a poner aquí el tiempo porque es probable que me lo corte cuando voy a mitad de camino, para que nos pueda ir mostrando si las respuestas están bien o mal. Dice, pregunta número 1. Riding bareback means riding without any equipment on the horse. True or false? ¿Qué eligieron por allí? True. True, ok. Yes. Entonces, miren, yo les decía que de una vez la plataforma nos va diciendo si está bien o no. Sí, evidentemente, pues puede que no sepamos qué es bareback, pero dice como en la espalda, dice, montaban sin, bueno, importante saber, bare es sin tal cosa. Entonces, si uno dice barefoot, sin nada en los pies, descalzo, bareback, pues sin nada en la espalda del caballo. Pero además, porque sabemos porque dicen que ellos eran expertos en montar a caballo. Por ende, podían montar sin ningún tipo de equipo, de silla, de nada en el caballo. That is true. Miremos la número 2. Dice, First Nations people never killed deer. True or false? False. Ok, yes, false. No puede ser que nunca los cazaban, no mataban los venados, porque sí, al contrario, para poder hacer la ropa. Acá nos dicen, bueno, beef deers, y ya no lo veo. Sí, pero bueno, nos decían que los mataban para poder hacer sus prendas, hacer el tipo de ropa que tenían allí. Very good. So that is false. Siguiente. Miren acá, las prendas de decir eran hechas de deer skins and buffalo skins. So they killed the deers. Number 3, First Nations people had no enemies. True or false? False. False. Yes, false. Sí tenían enemigos, además porque acá nos dice, yo lo vi en algún lado, que habían guerras entre las tribus, ¿no? La vi y ya no la veo. La vi cuando leímos, pero no volví a leerla ahorita. Bueno, nos decía que aquí incluso había, espérenme que quiero encontrarla. Soy un poco terca en eso, pero bueno, no la vi. Decía que la vida no era fácil, ¿cierto? Pero que, acá está, ya lo vi. Acá incluso habían guerras entre las tribus, entonces pues seguramente habían enemigos, porque si habían guerras, pues habían enemigos. Número 4. Mathematics was not a priority for the kind of life they led. True or false? True, profe. True, ¿cierto? Acá nos decían que no se tenían que preocupar por ir a estudiar, por hacer tareas, por irse a algún lugar después de graduación. Entonces, true, no era una prioridad para ellos. 5. The First Nations people did not develop a written language. True, profe. True. True. Y bueno, aparte de seguramente entenderlo por contexto allí, digamos que está implícito cuando dice que no iban al colegio, también nos lo dicen acá, cuando escuchaban las historias de las viejas personas, de las personas adultas, pues todo quedó como de una manera oral, ¿no? En el recuerdo oral. Y finalmente, people were rarely killed while hunting a buffalo. False. False. False, ¿cierto? Entonces nos dicen que las personas raramente morían al matar a los búfalos, ¿no? Si era peligroso, la caza era algo peligroso por las flechas que decían, por caerse del caballo, entonces esa sería falsa, ¿listo? Entonces tenemos, bueno, ese ejercicio donde nos arroja además un puntaje, nos indica pues qué tal tenemos ese desempeño.
Entonces, pues bueno, chicas, bueno, Vanessa nos estaba escribiendo también por aquí. Sorry, Vanessa, no te vi porque estaba compartiendo pantalla. Pero agradecerles, felicitarles seguramente por esa participación, desearles todo lo mejor. Este es nuestro último encuentro realmente, porque como les indicaba, ya dentro de 8 días es festivo y ya el examen pues es el 11, sábado 11 de diciembre. Yo estaré enviando a través de mensajería como siempre todas las indicaciones, todos los recordatorios de por favor termine tal unidad, recuerden que tenemos tal cosa. Recuerden que el examen se habilita a las 8:30 de la mañana. Por favor, cuenten con un lugar indicado, con internet preciso. Yo preferiría que lo hicieran a través de sus computadores, no de celular, por aquello de la visualización del espacio, de que debo elegir, de que vamos contra el reloj. Entonces, seguramente es más fácil hacer uso de un computador. Pero como siempre les estaré enviando como todas esas recomendaciones generales a través de la mensajería. Desearles un feliz cierre de este cuatrimestre y un feliz fin de año para todas ustedes, que tengan éxitos en todas sus labores también y pues bueno, un abrazo virtual, esperar vernos en algún otro momento, chicas. Profe, muchas gracias igualmente. Muchas gracias por su dedicación, profe. Amanitas, muchísimas gracias, claro que Muchas sí. gracias. Éxitos. Good night, profe. Gracias, chao. Cuídense, un Gracias, abrazo especial. profe. Gracias a Feliz Gracias. noche ustedes, para bye todos. bye, Muchas thank gracias you. por todo. Mil Cuídense mucho, gracias. Gracias, hasta Nico. pronto. Un Que feliz abracito. Thank you. velitas, feliz Navidad y feliz año. Ay, sí, feliz todo, felices fiestas, cuídense mucho, muchas gracias, igualmente. Sí, hijita. Bye Gracias. bye. Bye, bye. Ok, bye bye.